de dónde vienen, entonces si por ahí en el chat, sé que en estas reuniones se suma harta gente, ¿verdad? Pero si por ahí en el chat puede dejando de dónde vienen, de qué servicio público, de qué región, comuna, etcétera, y así podemos también eh, jugar un poco a conversar más que nada también sobre el tema y que no solo sea un monólogo mío hablando, em, y que Igual vayamos tenemos, co-construyendo también esto. sí, Sí. tenemos mundo privado también acá, por si acaso, Mico, en Ah, Oficina Verde. buenísimo. Sí, así que están de lado. Mucho Ahí a mejor. ver si van saludando ahí por el chat y te vamos avisando. Eso, bacán. Ya voy a empezar a compartir. Lamentablemente cuando comparto se apaga mi cámara, entonces no los voy a poder ver. Pero les escucho y también me gustaría que pudieran interactuar en el chat o abriendo el micrófono. Sé que tal vez a esta hora, a mitad de semana, ya está un poco más baja la energía y la idea es que podamos ahí aprender entre todos también. Probablemente haya cosas que diga que ustedes ya manejan, otras cosas que no. Entonces, también me interesa que podamos ir sumando a esta presentación entre todos y todas. ¿Les Sí, mira, parece? Vamos a... te Sí, cuento, Mico, que hay gente de la SMA, está ProChile, SEA Tarapacá, está la consultora ambiental Gestión B, está el juzgado de letras de Cañete, SMA buenísimo. también nivel central, y desde también está aquí en Angol, región de los lagos, la SMA de Coyhaique, así que hay harta variedad ahí de servicios. Buenísimo, bacán. Y ahí qué bueno saber que también están de todo Chile, así que los voy a instar ahí, bueno, si me pueden ayudar leyendo el chat, yo feliz, pero a que participen de verdad porque solo quiero guiar un poco esta conversación, ojalá sea una conversación que tiene que ver como con el cuidado del agua en un contexto de crisis climática en Chile. El agua, tanto el agua y el clima, son dos temas súper técnicos, súper complejos. Quienes trabajan en alguno de los dos mundos o tal vez en un mundo donde estas dimensiones se encuentran, probablemente estén de acuerdo conmigo al decir que ambos son muy complejos, tienen desafíos multidimensionales y que requieren de ir pensando un poco más allá las soluciones que ofrecemos, ¿cierto? Este cuidado del agua no se remonta solamente a acciones individuales, sino que tienen que ser acciones colectivas, estratégicas, prospectivas, ¿cierto? Pensando hacia el futuro y no solamente los desafíos que existen ahora. Así que vamos a hacer un repaso que va desde lo más básico hasta algo un poco más complejo e ir pensando también entre todos cómo cuidamos el agua y por qué es importante cuidarla. Bueno, algunas de las cositas que vamos a conversar hoy es el ciclo del agua. Como les dije, así de básico vamos a empezar y así podemos de esa base construir todos juntos. También el contexto hídrico en Chile, hacer un repaso de cómo es la realidad hídrica del país, un poco la interacción entre el cambio climático y el agua y ya qué podemos hacer con la gestión del agua, qué está pasando en Chile actualmente, qué se supone que viene en próximos pasos de la gestión hídrica y climática en el país y también cómo podemos contribuir de cada una de las veredas donde estamos insertos. Bueno, este es un típico modelo del ciclo del agua cuando estamos en el colegio, ¿cierto? Probablemente los que tienen hijos, hijas, estén revisando o ya hayan pasado por esta etapa de estudiar con sus niños el ciclo del agua, ¿cierto? Y este es un gráfico súper simplificado, ¿verdad? Tiene solo 4 etapas en donde sabemos que el agua cae del cielo, básicamente es lo único que cae del cielo, en forma de precipitación. Esa precipitación puede ser líquida, puede ser incluso no tan líquida, ¿cierto? Cuando es como más neblina, puede a veces llegar a precipitar, y también puede ser sólida, ¿cierto? En forma de nieve. Esta precipitación cae hacia la superficie de la Tierra, ¿verdad? Y escurre por la superficie de la Tierra y también se infiltra, ¿cierto? Y cuando se infiltra llena lo que conocemos como napas subterráneas o acuíferos, y tanto en la infiltración subterránea como en la escorrentía superficial llega a los cuerpos de agua tanto en superficie terrestre como en el océano, ¿cierto? Y ahí ocurre gracias a la radiación y la energía del sol, lo que conocemos como evaporación. Luego, en los intercambios de presión y temperatura en los altos estratos de la atmósfera, esta agua en partícula de gas, se condensa nuevamente y, dadas las condiciones, vuelve a precipitar. Ya, este es el ciclo del agua en sí. Cuando le ponemos un poquito más de dificultad, podemos ver que hay otros detalles que van apareciendo, ¿cierto? Precipita el agua, pero también el agua está contenida en... Ay, disculpe.
El agua también está contenida en formato de agua en la atmósfera, ¿cierto? Como gas, ¿cierto? En su estado gaseoso. Y que claro, cuando se condensan más y se dan las condiciones, vuelve a precipitar, pero a veces no precipita y aún así tenemos esta humedad en el ambiente o el agua que contiene la atmósfera. Asimismo, dadas las condiciones de altura, de temperatura, de orografía o geografía, el agua se congela y se mantiene congelada en la superficie, ¿cierto? Y en Chile podemos ver eso prácticamente desde la cuarta región, desde la región de Coquimbo hacia el sur, y en otras ocasiones también podemos verlo en todo el país, incluso en el norte muy desértico, cómo el agua se transforma en hielo y nieve y se acumula. A su vez existe esta infiltración, ¿cierto? Que ya hablábamos, se concentra en acuíferos que uno tiende a pensar, justo como está aquí en la imagen, no sé si ven el puntero cuando hago esto. Estoy haciendo como un circulito, ¿se ve? Sí, sí se ve. Sí, se ve. Súper, ya, bacán. Uno tiende a pensar, y al menos esta era mi idea cuando chica, que el agua estaba como en un pozo gigante en la superficie o sea, en lo subterráneo, ¿no? Cuando dicen como, uy, las napas subterráneas. Yo me imaginaba una capa de agua literal dentro del manto de la tierra. Pero en verdad muchas veces está mezclada con suelo mismo, con la tierra, con la roca, se ponen los recovecos de las capas del suelo, entonces no siempre es como un hoyo que contiene agua, sino que también estamos hablando de un fluido dentro del manto de la tierra y que también eso tiene sus consecuencias sobre las estructuras que ponemos sobre el suelo, ¿cierto? Por ejemplo, en zonas donde hay humedales, el suelo tiende a ser más suelto, ¿cierto? O en la playa, las dunas, la arena, uno va cuando hace castillos de arena, ¿cierto? Juega en la arena, se nota cómo brota el agua, eso es porque hay infiltración desde las mismas partículas del suelo. Entonces, desde ahí se evapora, ¿cierto? Que también veíamos en este sistema más simplificado. Pero también está la transpiración de los seres vivos y sobre todo de las masas boscosas y vegetacionales que transpiran agua todo el tiempo. Y eso también contribuye a esta evaporación. O sea, la evaporación del agua no solamente ocurre a partir de los cuerpos y los espejos de agua que vemos, como los ríos, los humedales, los lagos, el mar, sino que también pasa a través de los mismos seres vivos que chupamos agua, consumimos agua y lo vamos emitiendo a la atmósfera. Por supuesto, la cantidad de evaporación de agua que sale de nuestro cuerpo es muy distinta a la que sale de un bosque de kilómetros cuadrados de superficie, ¿no? Pero esto es muy importante y es muy relevante comprender porque hay un concepto nuevo que se habla que en el fondo los bosques son cosechadores de agua y cultivadores de agua. Em, y ya vamos a ver la siguiente diapositiva que se pone más complejo porque en verdad el ciclo del agua, como dice, esta es una noticia que sacó Meteorred muy buena, y el ciclo del agua es bastante más complejo que lo que nos dicen en la escuela, en el colegio, ¿cierto? Y aquí no me quiero detener en cada uno de los elementos, pero ya no solamente pasa esto de la precipitación e infiltración, escorrentía, evaporación, condensación y vuelta a precipitar, sino que hay toda una dinámica, como les decía, se retiene el agua subterránea mezclado con las capas de suelo, dependiendo del tipo de suelo, es más suelto, es más condensado, está más abajo en la superficie, en el fondo de la tierra, o está más hacia la superficie. Además, los seres humanos hemos cambiado el uso de suelo, entonces ya los bosques no en todas partes están haciendo este trabajo de capturar agua y meterlo a través de sus raíces hacia las napas subterráneas y de transpirar agua, sino que estamos barnizando un poco, impermeabilizando los suelos de las zonas urbanas, por ejemplo, con cemento y nuestras construcciones, y eso hace que la escorrentía aumente. Entonces, también hoy en día el ciclo del agua ha sido altamente alterado por el fondo la habitabilidad humana y todos nuestros procesos industriales. Usamos agua, cambiamos su calidad, cambiamos los cursos de agua, ¿verdad? Los que viven en la zona metropolitana, en la región metropolitana. El río Mapocho no es recto, no es una línea recta. El río Mapocho era una línea que tenía sus curvas, ¿verdad? La Alameda solía ser un brazo del río y hoy es una calle gigante, ¿no? Entonces vamos cambiando la configuración del ciclo del agua y con ello vamos cambiando cómo se comporta. Y aquí me parece muy importante hacer esa detención porque si bien nosotros no somos Dios, la naturaleza, el universo para controlar el ciclo del agua, sí tenemos una alta influencia en cómo éste se comporta en una microescala, ¿verdad? ¿Han escuchado por ahí el concepto de el agua se pierde en el mar? No sé si pueden poner un sí, levantar una mano, prender el micrófono y decir, sí, lo he escuchado.
Ahí Ahí, necesito feedback de ustedes. sí, ahí dijeron que sí. Si mal no recuerdo, no sé si era un diputado, un senador que sacó como un tuit con ese tema también, que fue bien bullado un tiempo. Exacto, sí, y eso sin querer, ¿no? Sin querer juzgar cuál es como el nivel de conocimiento que tenemos sobre la misma naturaleza que habitamos, pero eso es un concepto absolutamente erróneo, así que si ustedes en algún momento lo escucharon o tienen esta idea de que el agua se pierde en el mar, los invito a cuestionar esa creencia, porque como el agua es un ciclo, el agua no se pierde. Y es más, es muy necesario que el agua llegue al mar. Cuando el agua circunda, en el fondo, esto es como una típica geografía chilena, ¿no? Porque además nuestra geografía es muy particular respecto de los ciclos del agua también. O sea, tenemos em, la evaporación del océano, las nubes viajan desde oeste a este, se encuentran con la cordillera de los Andes, precipitan, se acumula nieve, ¿cierto? En esta zona, después se derrite esa nieve y además llueve en toda la superficie de los valles. A veces se encuentra con la cordillera de la costa, se da unas vueltas por acá, por allá, se infiltran las napas subterráneas y vuelve a llegar al mar. En todo ese recorrido, el agua recolectó biodiversidad, microorganismos, recolectó minerales. De hecho, los humedales costeros y los deltas de los ríos, su calidad y su composición bioquímica depende mucho de lo que pasa hacia arriba de la cuenca. Entonces, eso también es importante tener en cuenta porque nosotros hemos cambiado los cursos del agua, hemos impermeabilizado el suelo y además también tomamos agua aquí arriba. Mico, espera un poquito. Sí. Lo que pasa es que creo que alguien quitó el compartir pantalla. Sí, alguien Ah, se ya, robó tu ok. pantalla. Sí, sí, puedes, por favor, volver a No compartir. te preocupes. Compartimos de nuevo. Deme un segundo, estoy ubicándome en estas. Son las cosas que tengo que hacer. No hay problema. Ahí sí. ¿Ven mi pantalla de nuevo? Sí, ahí estamos viendo. Quedó gran. Ay, sí. Espera, ahí está. Falta que esté en modo presentación todavía. Ahí sí. Porque, a ver. O yo estoy mal. Es ¿Descarga? que me salen las plantillas. Sí, nos quedó el ciclo del agua, pero me salen plantillas. Ahí, ahora sí. Ahí Buenísimo. está. Ahí sí. Ya. Genial. Muchas gracias por el aviso. Bueno, como les contaba entonces, nosotros hacemos un montón de cosas con el agua porque básicamente es el sustento de la vida, ¿no? Pero también intervenimos este ciclo y muchas veces tomamos agua desde acá arriba, no sé, por ejemplo, las mineras o hacia más al sur hay cultivos hacia la cordillera, por ejemplo, de cultivos forestales, por ejemplo, que van interviniendo cómo el ciclo del agua se comportaba históricamente. Y a veces, entre medio acá, hacemos tomas de agua para consumo de agua potable, para uso industrial, para uso agrícola y lo devolvemos unos kilómetros más abajo de la cuenca. Entonces, ese paso del río, que además estamos impermeabilizando ríos porque cambiamos su cauce, impide que el recorrido del agua recolecte toda esta biodiversidad y todos estos microorganismos. Además, al intervenir las zonas altas de la cordillera, en nuestro caso como en Chile, también liberamos metales pesados, ¿cierto?, por la actividad minera. Además, los incendios erradican también cierta superficie vegetal que retenía agua, que ayudaba a la evapotranspiración del agua y generar nubes. Entonces eso también cambia significativamente lo que pasa en el ciclo del agua en una microescala. Eh, Estamos consumiendo más agua en muchos lugares de los que el sistema puede dar. Entonces, exactamente, el ciclo del agua es un ciclo cerrado dentro del planeta Tierra. El agua no se pierde al llegar al mar porque cada una de las etapas es necesaria, pero nosotros estamos modificando el ciclo del agua de una manera tal que de repente uno sintiera eso, ¿no? Yo, desde la perspectiva de alguien que quiere producir, por ejemplo, que quiere obtener alguna materia prima, está produciendo algún tipo de manufactura que necesita agua, si todos esos metros cúbicos de agua se van al mar sin ser utilizados en la productividad, uno podría pensar que se pierde. Pero en verdad, como dijimos, el delta de los ríos, los humedales, los microorganismos de la zona costera, incluso que se alimentan, la pesca aquí, por ejemplo, de moluscos, etcétera, todos estos microecosistemas que hay en la costa necesitan esa interacción de los sedimentos que le provee la corteza terrestre. Entonces, es importante que cuando entendamos el ciclo del agua, también nos preguntemos cómo está el uso del suelo. Están intrínsecamente relacionados, ¿ya? No sé si hasta aquí hay alguna pregunta, algún comentario, alguna reflexión sobre esto de que el agua se pierde al llegar al mar.
¿Cómo estamos hasta aquí? Parece que estamos todo bien porque no hay comentarios en el chat. No hay comentarios. Buenísimo. Dicen que no hay dudas, por si acaso. Buenísimo. Si quieren hacer un comentario o reflexión también, como les decía al principio, yo los mega invito a hacerlo. Bueno, entonces, este ciclo del agua en Chile, como les contaba, tiene sus particularidades, ¿cierto? Este país bien largo, que además parte en un clima súper desértico, el desierto más árido del mundo, el más seco, y llega hasta pasa por bosques templados muy lluviosos y llega a una tundra casi glaciar, ¿no? En la Patagonia. Y este contexto entrega una riqueza muy abundante de realidades hídricas en el fondo, en el territorio, ¿no? Y además nos da un contexto de alta disponibilidad hídrica. El agua, como podemos entender y sabemos, es dulce o salada, ¿cierto? Más del 70% del planeta es agua y de ese 100% de agua, el 90 y tantos por ciento es salada, entonces solo una porción, como el 2,5% del agua en el mundo es dulce de consumo, ¿ya? Pero también de ese 2,5 no todo está disponible. Nosotros en Chile tenemos grandes volúmenes de agua dulce, ¿ya? Porque somos un país largo, además tenemos muchas fuentes glaciares, muchos acuíferos. Sin embargo, no toda esa agua es asequible fácilmente, ¿cierto? Para poder acceder al agua de una napa subterránea tenemos que hacer un pozo y eso tiene un costo y no todos pueden acceder a ese costo. Para acceder al agua superficial hay que estar cerca de un acuífero, o sea, de un río, por ejemplo, de un cauce, y no todos vivimos cerca de un cauce. Entonces, ahí nos vamos desarrollando y buscando formas de cómo acceder a esa agua. Entonces, Chile tiene una gran disponibilidad hídrica, pero este acceso y distribución es desigual a lo largo de todo el país. Se combinan una serie de factores como deficiencia en la gestión, además de los impactos del cambio climático, y sitúan al territorio nacional dentro de una mega sequía, con un nivel de estrés hídrico alto, donde además se proyecta que llegue a extremadamente alto hacia el 2040 y que impliquen medidas de racionamiento hídrico en cerca del 53% de las comunas del país. Esta es una realidad que puede ser brutal para un país tan rico en agua. Yo no sé si han escuchado ustedes antes del concepto de mega sequía. ¿Les suena? ¿Lo han leído por ahí? Ahí comentan que sí en el chat. Sí, dicen que lo han escuchado en el chat. Buenísimo. Ahí voy a abrir el chat para ver si lo puedo ver. Em, sí, muchos años sin lluvia, exacto. La mega sequía está definida en Chile y ahí pueden consultar una bibliografía del CR2, el Centro de Resiliencia del Clima, de la Universidad de Chile y otros institutos académicos que hicieron un estudio sobre la gran mega sequía que ya llevaba más de 10 años en Chile. Desde el 2010 a la fecha, si bien los dos últimos años han estado un poco más lluviosos de lo que la tendencia marcaba, hay una tendencia a una mega sequía importante. Es decir, está precipitando mucho, mucho menos de lo que debería precipitar en un clima normalmente. Entonces esto, a pesar de nuevo de que tenemos alta disponibilidad hídrica, nos deja en un nivel de estrés hídrico alto. ¿Y qué significa este nivel de estrés hídrico alto? El estrés hídrico habla de la posibilidad del sistema de abastecer del agua necesaria. Es decir, hay una brecha entre el consumo y la oferta del agua, ¿ya? Entonces nosotros estaríamos en un estrés hídrico alto. O sea, a mí, por ejemplo, me parece increíble y bueno, yo crecí en la región metropolitana viendo la cordillera todos los días de mi vida, viendo cómo en invierno la nieve llegaba hasta bajito a bajito y en el verano todavía teníamos glaciares y hoy me pongo muy contenta cada vez que veo que hay un poco de nieve y que dura 3 días después de una lluvia. Entonces esa realidad, y como muy bien ahí me aparecía el comentario del chat, tal vez estemos ante la presencia de un cambio hidrometeorológico, es decir, el clima de Chile está cambiando y por lo tanto su configuración hídrica también. Entonces estamos sumando esto del cambio climático con cómo hemos intervenido en la superficie terrestre y con eso cómo se afecta el ciclo del agua. Y además se proyecta que este índice llega extremadamente alto. Y es muy curioso, no se me ocurrió poner una imagen aquí, pero hay el Water Index, se los voy a dejar en la bibliografía, em, muestra cómo todos los países del mundo tienen como estos colores bien rojos, amarillos, y Chile está en muy rojo, muy, muy, muy rojo. Y es curioso porque de verdad tenemos mucha agua disponible. La OCDE establece como un parámetro
de dignidad que cada ser humano debe contar al día con 100 litros de agua para poder ejercer todas sus actividades humanas. Desde lavarse la cara en la mañana, lavarse los dientes, tirar la cadena del baño, darse una ducha, poder cocinar, poder lavar la ropa, poder hacer aseo. Todas las actividades que uno hace domésticamente requieren de manera digna 100 litros de agua al día. Y lamentablemente en el país, ya lo vamos a ver un poquito más adelante, tenemos zonas donde la gente no tiene acceso a ningún litro de agua al día y tiene que ser abastecida con camiones aljibes, los cuales de repente les dan 50 litros para una familia en una semana. Entonces es bastante crítica la situación. ¿Ya? Esto presenta estos desafíos pendientes, ¿cierto?, del contexto hídrico, como los efectos del cambio climático sobre los recursos hídricos, que ya vamos a ahondarlo un poquito más. Nos enfrentamos también a un aumento de las presiones de las actividades productivas y extractivas. Hoy vivimos bajo un modelo de desarrollo que tiene un paradigma de alto consumo, ¿no? Este crecimiento de la economía que pareciera ser infinito en un mundo donde los recursos son finitos, al parecer no está siendo muy compatible. Entonces seguimos necesitando más agua para desarrollar nuestra economía. Sin embargo, la cantidad de agua disponible es la misma todo el tiempo. Y el acceso disminuye además. Entonces existe esta brecha de gestión en los recursos hídricos que también vamos a revisar un poquito más en detalle. Además, encontramos en Chile que no hay una infraestructura adecuada para enfrentar la escasez hídrica. O sea, estábamos muy, muy acostumbrados al parecer a abrir el agua de la llave, a sacar agua del río, de la napa subterránea. Entonces, nuestra infraestructura en muchas zonas del país no está preparada para estos escenarios de escasez. Y escasez es distinto a sequía, también lo vamos a ver en unas diapos más adelante. Entonces la disponibilidad y el uso es limitado. Además, hay una disponibilidad y uso limitado de los datos para la toma de decisiones. Si bien la infraestructura de información y de datos de monitoreo de caudales y de distintos parámetros climáticos e hidrológicos en el país ha ido mejorando, siguen siendo insuficientes. Por ejemplo, no tenemos suficiente investigación sobre o monitoreo en tiempo real sobre los glaciares. Y Chile subsiste en base a los glaciares, o sea, sus cuencas, con la excepción de las cuencas del extremo norte y la zona centro-norte del país, dependen de los glaciares que logren acumularse cada año. Y además, que también lo vamos a revisar un poquito más adelante, existe una alta dispersión institucional en la toma de decisiones que obstaculiza la coordinación. Y yo creo que ustedes, sobre todo aquellos que vienen del mundo público, lo más que si en algún momento han trabajado con temas de agua, esta aseveración les hace mucho sentido. Claro, ahí Eric dice que está el inventario de glaciares que ha hecho la DGA, pero ese es un inventario que se actualiza cada cierto tiempo. Entonces, es una foto de una realidad que está cambiando muy rápidamente. En los últimos 10, 15 años hemos visto muchos, muchos cambios en las masas glaciares, retrocesos importantes, y no hay un monitoreo que sea más en tiempo real o temporal. Por ejemplo, hacer monitoreo de glaciares es súper complejo, y también se están desarrollando tecnologías de seguimiento satelital que permitan ver cómo van cambiando las masas glaciares, pero después nos encontramos con glaciares que son de roca, que no se ven en los satélites. Entonces ahí es complejo. Estamos mejorando, sin embargo, sigue siendo insuficiente para tomar decisiones basadas en la ciencia de manera oportuna y ajustada. Están muy buenos los comentarios, así que denle nomás. Y así también los colegas se van enterando de que sí hay herramientas y que están ahí disponibles para revisar. A mí me habría encantado hacer una chorrea de diapositivas en esta presentación. Me tuve que acotar y caché que me fui alargando con algunas cositas, así que ahí vayan complementando con con lo que se les ocurra para que podamos nutrir esto también. Bueno, ahora quiero irme al lado del clima. Ya vimos el lado del ciclo del agua, de un poquito el contexto hídrico del país, pero está este otro lado, ¿cierto?, del cambio climático. Y el cambio climático, que creo que ya lo deben haber revisado en clases anteriores, este fenómeno, ¿cierto?, ineludible ya. Si uno respira en este planeta podría darse cuenta que algo está pasando con el clima. Em, y tenemos entonces en el mapa de la derecha, aquí hay una breve clasificación climática hecha por Köppen-Geiger, que es muy famosa, muy utilizada, sobre el clima histórico de Chile, ¿ya? Y ahí se observan, bueno, está en inglés, pero se observan distintos tipos de clima. Muy característico, ¿cierto? En la zona norte y extremo norte del país, un clima árido, con espacios muy áridos, áridos calientes, áridos fríos, estepa, em,
y hacia el centro va avanzando y se va volviendo cada vez más temperado, un poquito menos seco. Hay una transición, ¿cierto?, entre el desierto y la zona mediterránea. Después llegamos a la zona mediterránea con estación seca, estación cálida, estación húmeda. Hay distintos climas. Además, va sintiéndose más la influencia desde la costa hacia la cordillera, ¿cierto? Los climas costeros tienden a ser mucho más amigables en términos de amplitud térmica, por ejemplo. Ahora justo estoy en Coquimbo, en La Serena, y la mínima es de 9 y la máxima es de 16. Pero probablemente los que estén en Santiago esta semana han sufrido mínimas de 0 grados, 1 grado y máximas de hasta 23 hubieron. Entonces ahí la amplitud térmica hacia el valle va aumentando y hacia la cordillera se pone más frío. Y si seguimos avanzando hacia el sur, ¿cierto? Que esto es algo casi que de conocimiento público, si uno ha podido viajar un poquito por Chile se da cuenta, pero es muy increíble poder apreciar la diferencia de lo largo de nuestro país y los distintos climas. Se va poniendo más lluvioso, se va poniendo medio templado, también un poco más frío, y ya hacia la Patagonia llegamos a este estepa, donde incluso disminuyen un poquito las precipitaciones respecto de la zona centro-sur, y se pone polar, ¿cierto? Y si consideramos la Antártica, ¿para qué decir? Y el mapa de la derecha muestra el clima proyectado hacia finales de siglo, desde el 2071 al 2100. El clima de cada lugar se hace basado en el promedio de las variables climáticas de 30 años. Entonces, este mapa histórico es de la década del siglo pasado y el mapa proyectado del clima proyectado es hacia finales de este siglo. Y hay una diferencia significativa, ¿no? Vemos cómo estos colores en rojo y amarillo van tomando más lugar hacia el sur y hacia desde la costa hacia los valles. Antes no teníamos tanto árido desértico caliente, ahora vamos a tener mucho desértico árido caliente, el avance del desierto, ¿cierto? Que también es un concepto que por ahí resuena, sobre todo entre quienes trabajan en el mundo silvoagropecuario. La desertificación también es otro concepto que se escucha. Y un poco con lo que comentaban antes en el chat, vamos experimentando definitivamente estos cambios en el clima. O sea, ya no estamos viviendo los que vivimos en la zona central en un clima mediterráneo, estamos empezando a vivir en un clima mediterráneo árido, ¿cierto? Los que viven hacia el centro sur ya no están viviendo en una zona tan lluviosa como antes, están viviendo en una zona más mediterránea tal vez, se empiezan a notar más las estaciones de verano, más la estación seca, etc. Entonces, esta es la realidad con la que tenemos que enfrentar la gestión de nuestros recursos hídricos. Ya, quiero mostrarles un poco de información que se encuentra en ARCLIM. ARCLIM, para quienes no conocen esta plataforma, es el Atlas de Riesgo Climático del Ministerio de Medio Ambiente, un súper esfuerzo de ciencia y el Ministerio de Medio Ambiente, ciencia y público, con un montón de científicos que pudieron aportar en más de 60 cadenas de impacto. Cada cadena de impacto mide cómo el cambio climático afecta a ese sector. Entonces yo aquí lo que les estoy mostrando es a la amenaza de temperatura media anual, ¿cierto? Cuando hablamos de cambio climático y los riesgos, pensamos en amenazas, que son estos cambios en el clima, como la naturaleza y el sistema climático en bruto, digamos. Cuando hablamos de exposición, hablamos de aquellos elementos que están expuestos a esas amenazas y pueden ser personas, infraestructura, sistemas productivos, biodiversidad. Cuando hablamos de vulnerabilidad, quiere decir que las condiciones de ese sistema expuesto son vulnerables o no, qué tan vulnerables son a sufrir impactos adversos. Resiliencia hace referencia a la capacidad de adaptarse de esos sistemas a los impactos del cambio climático, y la sumatoria ponderada en distintas ecuaciones científicas da como resultado el riesgo. ¿Ya? Aquí yo les estoy mostrando solo la amenaza, que en el fondo se refleja en la temperatura media anual. Y bueno, aquí saqué un pantallazo así más bonito de lo que muestra el CLIM. Y por ejemplo, podemos ver cómo en la región de Tarapacá, que el clima histórico desde 1980 hasta 2010 se muestra de 11,62 grados Celsius al año promedio, va a aumentar a 13,57 grados Celsius a mitad de siglo. Estas proyecciones de Köppen son hasta final de año, pero las de ARCLIN son hasta mitad de siglo, o sea, perdón, a final de siglo, mitad de siglo. Y es curioso ver cómo, por ejemplo, es una tendencia generalizada al aumento de la temperatura, ¿ya? Aquí vamos a ver que el aumento de la temperatura, ¿por qué es relevante? Porque en el fondo determina, por ejemplo, qué tanto calor acumulado hay, la incidencia de la humedad, de la evapotranspiración, que son factores muy importantes para el sistema hídrico.
Y si observan ahí un paralelo, por ejemplo, Coquimbo también va a aumentar la temperatura en 1,5 grados más o menos, 1,4. Biobío también aumentaría en 1,3 y Aysén también aumentaría en 1,2, 1,3. Em, Justo venía saliendo de la mañana en otra taller que mencionaba esto mismo. 1 grado Celsius puede parecer poco significativo. Espero hayan visto esto en su clase de cambio climático, pero nunca está de más recordarlo. Sin embargo, cuando uno tiene fiebre, por ejemplo, la temperatura normal de un adulto humano es como 36,5, 37 grados Celsius. Y cuando uno está con 38 ya el cuerpo está cortado, te está dando fiebre. Y subiste medio grado más, sudor frío, ¿cierto? Terciana, dolor de cabeza y uno está botado en la cama y solo quiere dormir y que se te pase. Imaginemos lo que le pasa al planeta también, con 1,2, 1,5 grados Celsius extra. En el día a día esa variación térmica pudiera ser insignificante, pero en el promedio anual es bastante determinante en lo que ocurre en el resto del sistema climático, en lo que le ocurre a la biodiversidad, en lo que le ocurre a los ecosistemas en general, a la capacidad de retener calor de la atmósfera, al océano también. Entonces, si bien 1 grado puede ser poquito, eh, en un promedio anual afecta mucho. Y eso combinado además con que hay una tendencia generalizada a los cambios en los patrones de la precipitación, vamos sumándole ahí amenazas, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, hay un paralelo de la precipitación acumulada anual en el clima histórico para Chile y en el clima proyectado, que cambia de regiones, pero por ejemplo, la región más árida de Chile es Antofagasta, con casi 53 milímetros de precipitación acumulada anual y se proyecta que aumente a 55,5, casi 56 milímetros, perdón, de precipitación acumulada anual. Ocurre un fenómeno curioso, ¿cierto? En Chile, siendo un país tan largo y un poco también lo que comentaban en el chat, como está cambiando este clima, como están trasladándose un poco las categorías climáticas, a veces uno tiende a pensar que cambio climático, calentamiento global es solo seco, es solo calor. Sin embargo, en otras zonas va a pasar esto. Es muy probable que aumente la precipitación. 3 milímetros, de nuevo, puede ser poquito, pero para una zona que es eminentemente desértica puede ser significativo. ¿Ya? En Valparaíso, por ejemplo, ahí ya se empieza a ver la tendencia más marcada de la disminución de la precipitación acumulada en 60, 70 milímetros anuales. En la región de los lagos, por ejemplo, también 300 milímetros menos. Y la región de los lagos es la región más lluviosa en el clima histórico, ¿ya? Entonces hay una proporción importante de disminución de la precipitación en todo el país, excepto las zonas extremas. Y Magallanes nuevamente va a experimentar, también es una región que podría experimentar un aumento de la precipitación en 30 milímetros acumulada anual, más o menos. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Se va entendiendo? ¿Hay alguna duda? No indica que se entiende. Había algunos comentarios que no sé si quieres ver, Dale, que no me... están en el chat. ¿Los ves tú o te A comento? ver, aquí lo puedo abrir. Sí, está más arriba. Ahí hay varios, sí, más comentarios, algunos comentarios que te dieron Ah, mientras exponías. esto los comentamos. Ah, el fenómeno del niño y la niña. Sequía cambiando la geografía. Sí, pues hicimos referencia a eso, ¿verdad? Esas observaciones están muy interesantes porque, claro, sobre el tema de la sequía y la desertificación, efectivamente vamos viendo cómo va avanzando el desierto desde el norte hacia el sur, ¿cierto? Como este miedo de que todo se está secando, los valles empiezan a perder productividad, aparece de vez en cuando en las noticias la lamentable situación de la gente que vive en Petorca y La Ligua, por ejemplo, en zonas que solían ser valles muy productivos, ¿no? Hoy en día esa gente no tiene agua ni siquiera para tirar la cadena de sus baños, o sea, siendo muy gráficos tal vez, pero es muy importante tener clara la magnitud del problema. Hay gente que está haciendo sus necesidades en bolsas. Y eso, cuando hablamos de dignidad del ser humano, ¿cierto? Y estos 100 litros de agua por persona al día, estamos bastante lejos en algunas zonas del país. Entonces, claro, importante notar eso. Y otra cosa interesante que mencionaban en el chat, ahí este fenómeno, este tema del fenómeno del niño y la niña, ¿cierto? Que me encanta cuando lo muestran en las noticias, los meteorólogos, y le van explicando a la gente ahí qué significa el fenómeno del niño, el fenómeno de la niña, y estas dinámicas
cíclicas también, como nosotros somos un país súper costero, tenemos fuerte influencia de lo que pasa en el océano, en nuestro clima. Y además justo está la cordillera, o sea, lo más ancho del país en alguna parte son como, creo que un poco más de 200 kilómetros. Entonces, entre el océano y la cordillera, el lugar más ancho son 200 kilómetros, muy poco. Entonces, todo lo que pasa en el océano va a afectar, por supuesto, lo que pasa en el continente. Y en este ciclo del fenómeno del niño y la niña, que históricamente era como cada 5 o 7 años, ¿no? Como venía un episodio del niño más lluvioso, un episodio de la niña más seco, había una periodicidad más o menos predecible. Pero hoy esa periodicidad se está acelerando y ya no es cada 5 o 7 años, es cada 3 o 4, 3 o 2, y de repente un año del niño y otro de la niña, después de nuevo del niño. Entonces eso también supone no solamente un desafío para nosotros como humanos de adaptarnos a estas nuevas condiciones, sino piensen lo complejo que debe ser para todas las especies que se han desarrollado y adaptado por siglos al clima de Chile, que antes ni siquiera se llamaba Chile, y hoy todos los años ven un cambio distinto. Y de hecho, si uno empieza a observar su calle, su casa, su plaza, la comuna, la región donde vive, vemos, al menos en la zona centro, me ha llamado harto la atención cómo cada año se adelanta la época de floración de las especies. Porque las especies responden a los cambios de temperatura y humedad, las especies de flora. Entonces, eso también tiene un impacto en la agricultura, en la agricultura no solamente industrial, sino también para las personas que hacen agricultura de subsistencia, ¿cierto? Que tienen menos recursos todavía para poder buscar formas de adaptarse. Entonces ahí, como les decía al principio, un complejo más dos complejos, en verdad es como 8000 complejos. Entonces, hay muchos desafíos que atender. Continúo entonces. Voy a continuar. Bueno, este contexto que se presenta también en ARCLIM, hay cadenas de impacto, como les comentaba hace un ratito, que permiten entender un poquito más en profundidad cómo estos cambios en el clima podrían impactar o qué riesgos van a implicar para distintas áreas de la vida, ¿no? Del desarrollo completo. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos algunas cadenas de impacto que están en ARCLIM. Puse un resumen muy chiquito porque mostrarles los mapas es una locura, pero los invito mucho a explorar esa herramienta, es muy interesante. Y, por ejemplo, hay una cadena que dice, el riesgo, mide el riesgo de inundaciones por desbordes de ríos en centros urbanos, ¿ya? Entonces, se evalúa los cambios en las precipitaciones, que eso es algo muy interesante también que hemos visto y un poco relacionado a lo que les decía sobre el fenómeno del niño y la niña. Eh, no solamente pasa que está lloviendo menos, sino que además está lloviendo distinto. Antes tal vez podían caer 50 milímetros de agua, que es harto en la zona centro-sur, en 2 semanas, 10 días, una semana tal vez, si se pegaba una lluvia muy escandalosa. Hoy podemos ver que de repente hay zonas donde en un día o en un par de horas llovieron 50 milímetros o 30 milímetros. Y eso es mucha agua que no alcanza a infiltrar. ¿Se acuerdan cuando revisábamos el ciclo del agua? Cuando llueve pausado, los árboles van chupando agüita, la van depositando en el acuífero, lo que les sobra, lo otro escurre, va infiltrando en la porosidad del suelo, pasa a los acuíferos, pasa a los lagos, a los ríos, y va pausadamente decantando hacia el mar. Pero ahora tenemos mucha agua en poco tiempo, como dice ahí Felipe, y efectivamente eso es igual a inundaciones. Y súmale tú lo que le estaba diciendo al principio sobre el cambio de uso del suelo. O sea, tenemos menos bosque que sea capaz de infiltrar agua, tenemos menos suelo que está chupando agua, cuando el suelo está compacto, cuando está erosionado, todo eso impide que el ciclo del agua cumpla su curso natural, ¿no? Entonces, se inunda más aún. Y bueno, esta cadena de impacto mide cuál es la probabilidad o qué tanto va a aumentar la probabilidad de inundación de centros urbanos por desbordes de ríos. Bueno, ahí si ustedes revisan el mapa, en esa cadena de impacto, se van a dar cuenta que en general hay una dispersión de quién va a ser más afectado, quién va a ser menos afectado, pero al menos de los puntos que se evaluaron se puede observar que es algo generalizado desde tanto del norte hasta el sur del país. ¿Hay zonas que van a ser más afectadas que otras? Por supuesto que sí. Hay ciudades que están más preparadas que otras. Esto quiero poner harto énfasis. Muchas veces el problema no es del cambio del comportamiento del clima, es cómo nosotros gestionamos nuestro territorio. Hay zonas que frente a estos cambios pudieran resistir, así como hay especies que frente al aumento de la temperatura se pueden adaptar rápidamente. Pero hay otras zonas que no pueden resistir cambios tan bruscos.
y por ahí pasan la mayor cantidad de impactos. Por ejemplo, inundaciones en zonas urbanas que son más o menos similares. Una es por el desborde del río y otra es por acumulación de agua, porque los colectores de agua lluvia no son capaces de resistir el flujo de agua o no están en las condiciones óptimas. Entonces también ahí se identifica que es más o menos generalizado, pero se concentra sobre todo en la zona centro del país y va disminuyendo hacia la zona norte, y hacia la zona sur no hay mucha información. El otro extremo de esta inundación del exceso de agua, ¿no? Tenemos por un lado exceso de agua en un periodo muy corto de tiempo, es la falta de agua. ¿Y qué es lo que estamos más familiarizados también con esto de la mega sequía, ¿no? Se experimenta una sequía hidrológica sostenida desde hace varios años, y la sequía está derivada del concepto de que llueve menos agua que lo normal, que el periodo histórico, ¿ya? Y por muchos años consecutivos ha llovido menos agua que la normal o el promedio histórico. Y eso se puede evidenciar principalmente también en la zona centro del país, del centro norte, más o menos la región de Coquimbo, hacia, lamentablemente va aumentando. El CLIM tiene información de hasta el 2020 para algunas canas de impacto, pero hoy ya 2024 sabemos que esta sequía incluso se está sintiendo en regiones muy lluviosas como las zonas del sur del país, Concepción, Biobío, la región de Biobío y hacia allá. Y eso es la sequía, la falta de precipitación. Pero por otro lado, además tenemos escasez porque no podemos acceder al agua que está disponible, y porque además también hay una competencia por el agua. Hay muchos sectores demandando mucha agua, más de la que el sistema puede proveer. Entonces, sumémosle sequía, sumémosle escasez, es una combinación para el desastre hídrico en este caso. Por otra parte, Arclim también muestra el riesgo de la disponibilidad de agua superficial para fines ambientales. Ahí lamentablemente hay información solamente para 6 cuencas del país. Una cuenca es como está la unidad mínima del sistema hidrológico y está asociada a un río que desemboca en el mar. Por ejemplo, la cuenca del Biobío, la cuenca del Loa, la cuenca del Báquer, la cuenca del Mapocho, del Maipo. No, del Maipo, sí, porque unos se juntan en alguna parte. La cuenca del río Maipo. Esas son cuencas. Y ahí hay 6 cuencas evaluadas a lo largo de la zona centro-norte a centro-sur del país. Y en general, en casi todas las cuencas evaluadas hay un aumento significativo de la reducción de disponibilidad de agua para fines ambientales. ¿Y qué quiere decir este concepto de fines ambientales o caudal ecológico? En otro lugar podría asociarse al caudal ecológico. No es exactamente lo mismo, pero si es que les ha sonado ese concepto, tal vez les pueda servir para entender mejor. Pero se refiere a la cantidad mínima de agua que requiere el ecosistema del río asociado a esa cuenca para poder subsistir, ¿cierto? Como decíamos, los bosques están totalmente, la vegetación en general está totalmente relacionada al ciclo del agua. Em, las plantas necesitan agua para vivir, las regamos todos los días, cuando llueve se riegan solitas, y cuando no existe la cantidad mínima para sostener ese ecosistema, el ecosistema se va degradando. Y se genera un círculo vicioso, ¿no? Porque si tenemos menos agua para sostener la vegetación se degrada, disminuye, y por lo tanto tenemos menos evapotranspiración y menos infiltración de agua hacia las napas subterráneas, entonces hay menos agua disponible y se degrada más la vegetación. Hay un círculo ahí vicioso bastante importante. Entonces, por eso también eh, restaurar los bosques no solamente tiene que ver con una medida como de la vegetación merece existir, capturan carbono, sino que además son esenciales para que tengamos agua, que es un recurso que definitivamente no podemos reemplazar. Y bueno, en las mismas cuencas donde se evaluó esto, se evaluó el riesgo en el aprovechamiento de agua superficial de riego. Y también se ve un aumento, sobre todo en las cuencas que están hacia el centro al sur del país, por el riesgo de disminución de los caudales. Es decir, precipita menos, hay menos caudal disponible, y con eso hay menos agua disponible para la agricultura. Más a ratito vamos a hablar de los derechos de aprovechamiento de agua, cómo funciona la distribución y el consumo de agua en Chile, pero em, les adelanto que si a priori todas las personas que tienen derechos de aprovechamiento de agua, o sea, derecho a extraer agua de un caudal, ya sea superficial o subterráneo, se seca todo en Chile, básicamente.
y eso habla también de ahí una decisión administrativa que no tuvo en consideración este escenario, por ejemplo, o que no tuvo en consideración que los ríos y los caudales necesitan su flujo mínimo para poder subsistir y seguir proveyendo agua. ¿Cómo vamos hasta ahí? Está denso igual esta parte. ¿Alguna pregunta, alguna curiosidad? ¿No? ¿Seguimos? Parece que da todo ok, Nico. Súper, ya, seguimos. Ahí, bueno, Julio comenta que existe también una sobreexplotación del recurso hídrico, sobre todo en sectores donde están ubicadas las zonas mineras que usan el agua en zonas de alta cordillera, provocando una escasez en zonas habitadas. Sí, pues también hay en el fondo, y eso también deriva de una falta de planificación a nivel de cuenca, ¿cierto? En algún momento, como país, como humanos que habitamos este territorio, se nos olvidó que la cuenca y que la naturaleza no conoce delimitaciones administrativas, ¿cierto? No dice como, ah, ya, si al norte está pasando algo, al sur da lo mismo. O si a la cordillera está pasando algo, al valle da lo mismo. O sea, están separados por comunas distintas y están explotando la minera en otra comuna, no en esta. Eso no existe en la naturaleza. Entonces, efectivamente, todo lo que hagamos en cualquier parte puede afectar otra parte y en consecuencia rebotarnos en este círculo vicioso que les comentaba. Otro dato freak que me gusta comentar es que, por ejemplo, bueno, se dice harto que el Amazonas es el pulmón del mundo, ¿verdad? El bosque del Amazonas, el gran bosque amazónico, genera mucho oxígeno, pero también genera muchas nubes, también genera mucha agua, ¿ya? La cantidad de humedad que levantan toda la vegetación de ese clima tropical permite que se condense el agua en la atmósfera y que vuelva a precipitar en otras zonas. Y por si fuera poco, el polvo que viaja desde el desierto del Sahara por la atmósfera llega al bosque amazónico y fertiliza el Amazonas. O sea, así de indivisible es el planeta y la naturaleza, ¿no? Son cosas que somos incapaces de ver en el día a día con la simple vista, pero es importante entender que esa lógica de indivisibilidad de la naturaleza se refleja en todo ámbito. Por lo tanto, es muy importante que nuestra relación de consumo, de acceso a recursos que provienen de la naturaleza, tengamos en claro ese ciclo, ¿cierto? Bueno, continuando con las cadenas de impacto, hay otras dos cadenas que son bastante interesantes que dicen la seguridad hídrica doméstica rural y la seguridad hídrica doméstica urbana. Y aquí miden en el fondo la probabilidad de abastecer de agua potable tanto en la zona rural como en la zona urbana y se hacen distinciones porque tienen sistemas de gestión de agua potable distintos. En la zona rural, por ejemplo, no hay alcantarillado aún, aunque la ley cambió hace poquito y también lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces dependen netamente de los APR, ¿cierto? O las aguas potables rurales. Ahí no sé si hay gente que trabaje con APR, tienen tremenda misión de poder abastecer en zonas rurales, sin alcantarillado además, muchas veces. Em, entonces tampoco hay un tratamiento de las aguas residuales. Y bueno, en lo que se muestra en el CLIM es que existiría un fuerte aumento del riesgo de inseguridad, o sea, va a disminuir la seguridad hídrica en las zonas rurales, sobre todo desde la zona centro-norte a la centro-sur. Y ese riesgo se va haciendo un poco más leve hacia las zonas extremas. Y pasa exactamente lo mismo con la seguridad doméstica urbana. Es un poquito menos grave que en el caso rural. En el caso rural el riesgo es mucho más marcado, em, pero en la zona urbana sigue siendo ese mismo contexto, ¿no? Entonces, y efectivamente se entiende de lo que hemos hablado, ¿cierto? Que el desierto va avanzando hacia el sur del país, desde el norte hacia el sur, que se va secando el clima, que hay aumento de temperaturas, etc. Me había gustado mostrarle también lo que pasa con la acumulación de nieve, lo que pasa con la evapotranspiración, pero ya es demasiada información. Otras cadenas de impacto súper interesantes que lamentablemente están solo para algunas regiones, pero que sería muy bacán que se pudiera seguir haciendo el ejercicio para el resto del país, tiene que ver con, por ejemplo, en Coquimbo, midieron cuánta va a ser la pérdida de agua potable en los servicios sanitarios rurales por falta de precipitación. Es decir, para la región evaluaron cómo iba a ser el cambio respecto al histórico del futuro, producto de la disminución de la precipitación, y cómo eso va a afectar la disponibilidad de agua para los servicios sanitarios rurales.
Cuando les mencionaba los APR, las agua potable rural, ahora con la nueva ley que salió hace un par de años, creo, tienen que transformarse en servicios sanitarios rurales. Y algo muy curioso de los APR es que normalmente están gestionados a nivel comunitario, son personas que viven ahí en el campo, en su mismo campo, se organizan de manera colectiva y muchas veces las personas que presiden estos esfuerzos o que lideran los APR son personas de tercera edad, personas mayores eh, o, y también personas de bajos recursos o tienden a estar en situaciones de vulnerabilidad o son pequeños agricultores, entonces hay poco acceso a tecnologías, hay poco acceso a, a estar manteniendo sus sistemas de agua potable rural. Entonces, además, ahora tienen que diseñar sistemas sanitarios rurales para poder tratar el agua residual. Y para tratar el agua residual necesitamos más agua limpia. Entonces, va a haber un uso más intensivo del agua en zonas donde además va a disminuir la precipitación. Y ahí lo que determinaban los científicos que midieron esa cadena de impacto es que el riesgo existe en toda la región y aumenta hacia el sur de la región. O sea, cuando hablábamos de que la sequía, la frecuencia de la sequía hidrológica, la escasez de agua, se expande como es muy fuerte desde el centro del país y va disminuyendo hacia los extremos, en Coquimbo pasa lo mismo para la zona rural. Por otro lado, en Aysén, que tiene otro clima y biodiversidad y contexto hídrico totalmente opuesto a la región de Coquimbo, evaluaron estas 6 cadenas de impacto y algunas de ellas dicen, por ejemplo, están relacionadas también con el ciclo del agua en sí mismo y con el ecosistema hídrico. No necesariamente con el uso del agua, sino que con el ecosistema hídrico y eso está muy interesante. Por ejemplo, midieron la pérdida de los humedales debido a la variación en la acumulación de precipitaciones anuales. O sea, ellos dijeron, ok, si cambia la precipitación, ¿cómo eso va a afectar el volumen de los humedales? Hay zonas donde tiende a disminuir, hay zonas donde no se van a ver tan afectados y afortunadamente como el cambio de la precipitación en Aysén no es tan brusco, como lo vimos al principio, ¿se acuerdan? No debería haber una afectación importante, al menos en términos climáticos. ¿Ya? Pero ocurre en otras regiones, por ejemplo, en la región del Biobío, ¿cierto? Que es, sobre todo en la zona costera que está lleno de humedales, los humedales no solamente están perdiendo volumen por parte de precipitación, sino también porque están siendo rellenados, porque se está expandiendo la zona urbana o porque se extrae agua de las napas subterráneas cerca de acuíferos y cerca de brotes de agua como humedales, entonces ahí tampoco se respeta como el agua para fines ambientales o el caudal ecológico o el caudal biológico, ¿cierto? Y de nuevo pensamos que lo que ocurre en la zona subterránea no afecta a la zona superficial y viceversa, pero el ciclo del agua nos dice todo lo contrario. Luego en la región de Aysén también midieron el riesgo de cortes viales por aluviones asociados a eventos de precipitación intensa. En una parte hablamos de disponibilidad de agua, ¿cierto? Y aquí hablamos del agua como el riesgo. Entonces se habla del agua como recurso, o sea, yo necesito usar agua, los ecosistemas necesitan usar agua, pero también está la otra cara de la moneda, que es el agua como un factor de riesgo. Entonces, aquí en Aysén midieron ese riesgo de cortes viales por los aluviones y va a aumentar, ¿ya? La conclusión es que aumenta. En la misma región midieron el corte de energía por eventos de precipitación extrema, ¿ya? Y aquí los que sufrimos con el corte de electricidad en la zona centro-sur del país, lo vivieron, experimentaron de primera mano cómo los eventos de precipitación extrema combinados con vientos o los vientos extremos también pueden afectar el suministro de servicios básicos. O sea, no solamente eh, tenemos dificultad para acceder al agua, sino que cuando hay exceso de agua se nos cortan otros servicios como la energía o la conectividad. También se evaluó el retroceso de glaciares por variación de la radiación y ahí no hay tanta diferencia porque la radiación solar sigue siendo similar. Afortunadamente todavía no hemos aprendido cómo cambiar la radiación del sol, así que eso es un estable. Sin embargo, sí se midió también el retroceso de glaciares por variación en la acumulación de nieve y ahí también se evidencia un riesgo importante. Va a ir en aumento el riesgo, o sea, va a disminuir la acumulación de nieve y como les comentaba hace un ratito, eso es evidente para todos los que vivimos cerca de la cordillera. Finalmente también se evaluó el agua asociada a una actividad productiva, por ejemplo, la pérdida de atractivo turístico por retroceso de glaciares en la región. Muchas veces también pensamos en el agua como un recurso productivo para grandes industrias, ¿cierto? Para la industria de la minería y la industria silvagropecuaria sobre todo.
pero también hay otras industrias que son más pequeñas, pero de las cuales subsisten muchas personas en nuestro país. Por ejemplo, el turismo. Entonces, ¿qué pasa en zonas turísticas de turismo naturaleza? Chile lleva no sé cuántos años ganando el premio al mejor país para hacer turismo de naturaleza o ecoturismo, y sin embargo el cambio climático viene a poner en jaque esa posición. Entonces tenemos que preocuparnos de esa gestión porque la economía, si bien el turismo no es un sector que produce mucho dinero en términos de PIB, sí genera mucho empleo a lo largo de todo el país. Entonces, si dependemos de que nuestro ecosistema hídrico, de que nuestros ecosistemas estén sanos, tenemos que preocuparnos también por eso. Preocuparnos y ocuparnos. Ya, hasta ahí cómo vamos. Terminamos cambio climático y agua. Comentarios, reflexiones, frustraciones, también se aceptan. Esperanzas, optimismos, todo se acepta, cualquier comentario. Ya, voy a continuar. Entonces, esto es un poco el diagnóstico en bruto de lo que está pasando a nivel climático, natural, ambiental, riesgo, etcétera, ¿ya? Pero ahora vamos a la dimensión que está sobre eso un poco. Si pensamos en el territorio, la primera capa es la naturaleza misma, la segunda capa somos los sistemas humanos. Y en los sistemas humanos, el consumo hídrico en Chile es muy importante. Por ejemplo, ya, a ver, los que no han visto esa diapositiva. Ya le hice el spoiler, debería haber hecho la pregunta. Pero ahí para los que no alcanzaron a ver la diapo. O antes de ver esa diapositiva. ¿Cuál ustedes creen que es el sector que más consume agua en Chile? ¿El sector productivo o humano? Pueden dejarlo en el chat, pueden prender el micrófono. La minería, dice Denise. Forestal, agrícola, ganadero, forestal, agricultura, minería. Agricultura, productivo en el amplio espectro de la palabra, parece, minería, se van repitiendo. Ya, ahora sí vamos, ya hice el spoiler, pero sí esa era la sensación previa, ¿cierto? Muchos tienen como en el discurso mental, porque es algo que también se repite mucho en las noticias, ¿no? En las informaciones públicas, los mismos sectores productivos se pelean, es que tú consumes más agua, no, es que tú consumes más agua, es que tú consumes más energía, tú emites gases de efecto invernadero. Resulta que a veces, y hasta hace muy poco, el sector forestal ni siquiera era contado en el consumo de agua en Chile. Y de hecho, oficialmente, la huella del sector forestal no se mide, no se monitorea como algo mandatorio. Por ejemplo, y aquí vamos a hablar de cómo funciona la distribución del agua en Chile. Está algo que se llama los derechos de aprovechamiento de agua, que estoy segura que los han escuchado antes, o los DAA. Y estos derechos de aprovechamiento de agua, a partir de la Constitución y el Código de Agua de 1980, se dictamina unilateralmente que van a ser entregados a perpetuidad a quien los solicite. Esta comunicación en esos tiempos se hizo por el diario oficial, o sea, ni siquiera no había internet, consulta vía teléfono, consulta vía tele en algunas casas, en algunos barrios, y se dijo como, bueno, todo el que quiera utilizar agua, venga y pídala, que la DGA se la tiene que dar sí o sí y a perpetuidad. Y la tendencia fue a concentrarse esos derechos de aprovechamiento de agua en el sector agrícola, pero entre grandes empresarios agrícolas, en el sector minero y en el sector energético, y un poquito en el sector industrial, ¿ya? No tanto tampoco. Y como les contaba, el clima histórico de 1980 y el caudal de esos ríos y el caudal subterráneo es bastante distinto a la realidad que tenemos hoy. Entonces, como les decía hace un rato, si todas las personas que tienen derecho de aprovechamiento de agua decidieran ejercerlas al mismo tiempo, nos secamos inmediatamente. Eso cambió hace poquito con una reforma al Código de Aguas que tomó casi toda mi vida, prácticamente, no, como 2/3 de mi vida, como 20 años, más o menos, en llegar a puerto, y se cambió una frase muy pequeña pero muy significativa que permite priorizar el consumo del agua para uso humano. Ya establece una priorización. Antes no había priorización, pero ante escenarios de escasez y sequía es necesario priorizar y decir, ok, ¿para qué es más importante el agua? ¿Para producir un sistema económico que consume y consume sin límite? ¿O para los humanos y la biodiversidad, que en el fondo son los que siguen la biodiversidad? Por más que uno piense que yo personalmente siento, o sea, creo en los derechos de la naturaleza, pero por más que uno incluso no tenga esa convicción o esa idea,
no pensar que la biodiversidad o la naturaleza tiene derecho a su propio uso del agua es pegarse con una pistola al balazo en los pies, como dicen por ahí. Porque, como comentábamos al principio, los bosques generan agua, el ciclo del agua necesita de la interacción con la biodiversidad, de la protección del suelo. Entonces, si eventualmente pensamos que da lo mismo que haya un caudal ecológico, nos vamos a quedar nosotros sin agua también, muy pronto. Entonces, el agua se mide a través de esos derechos de aprovechamiento y se miden los caudales, tanto superficiales como subterráneos, ¿ya? Y eso se hace con estaciones de monitoreo. Hay cuencas que tienen mejores estaciones de monitoreo que otras. Lamentablemente no monitoreamos el flujo del agua desde los glaciares, porque los glaciares se mueven también y van botando agua y se van recargando de agua. Y el único sector donde no se mide ese consumo es en el sector forestal, porque el sector forestal no tiene derechos de aprovechamiento de agua, de hecho, no necesita regar. El sector forestal va y se emplaza, requiere suelos de baja calidad, que también es algo muy subjetivo, ¿no? ¿Qué significa baja calidad? Pero bueno, de calidad no apta para el uso agrícola, entonces en suelos que tienen pocos minerales, básicamente el pino y el eucaliptus también crecen en todos lados, incluso en lugares donde hay buenos minerales, y como los pinos y eucaliptos no son nativos de Chile, crecen muy rápido. No crecen respetando la velocidad de crecimiento de sus compañeros del bosque, de las otras especies, y de hecho, en monocultivos de pinos y eucaliptos no hay mucha diversidad de especies. Incluso cuando estos se emplazan en regiones súper diversas como la Araucanía o los ríos o los lagos, que son regiones donde uno encuentra una variedad de especies increíble, si vamos al monocultivo vamos a encontrar muy poquitas. Y lo que pasa es que estos bosques consumen o sea, estos monocultivos consumen una cantidad de agua increíble, que no se monitorea. Entonces, no se monitorea de manera oficial. Entonces, aquí lo que hizo Escenarios Hídricos, que es una iniciativa de Fundación Chile, fue medir, ok, si llueve tanto y se sale por el caudal superficial tanta agua y por el lado subterráneo tanta agua, ¿qué tanto de eso están chupando los bosques y qué tanto de eso están chupando el sector forestal? Y descubrieron en sus conclusiones que de toda el agua que se consume en el país, un 60% la consume el sector forestal, un sector que antes ni siquiera se consideraba en la huella del agua. Luego le sigue el sector agrícola con un 37%, luego le sigue el agua potable con un 2%, minería con 1,25%, energía con 0,2%, industrial 0,2% casi también y pecuario 0,14%. Este consumo es solamente del agua terrestre, en el fondo, porque la minería efectivamente consume mucha agua, pero está trasladando su consumo cada vez más desde las aguas superficiales hasta desde las aguas continentales, perdón, a las aguas oceánicas. O sea, ellos están desalando agua para poder abastecer su sistema productivo. Lo que no quiere decir que no estén consumiendo agua, por el contrario, están consumiendo también mucha agua. Pero aquí da la curiosidad que resulta finalmente que el sector forestal es el que más aprovecha la precipitación y la escorrentía que escurre por nuestro continente, por nuestra parte del continente. Hasta ahí, ¿cómo vamos? Reflexiones, había visto algo en el chat. Me voy a apurar porque estoy cachando que se me está acabando el tiempo. Bueno, como les contaba entonces, el consumo de agua también lo pueden encontrar como la huella del agua cuando se mide y se divide en tres. La huella azul, la huella verde y en algunos lados también miden la huella gris. La huella azul hace referencia a la cantidad de agua que consumen directamente desde el derecho de aprovechamiento de los sistemas productivos o los sistemas que tienen derechos de aprovechamiento. Entonces, cuánto están extrayendo del caudal del río o del caudal subterráneo, superficial o subterráneo, ¿ya? Esa es la huella azul. La huella verde hace referencia a la precipitación, es decir, a esta que no está transformada en derecho de aprovechamiento de agua porque incluso se consume antes de que llegue a la medición del caudal, por ejemplo, en el sector forestal. Y por otro lado está la huella gris, que no aparece aquí, pero hace referencia a cuánta agua se ocupa en el tratamiento de aguas servidas, o cuánta agua se deriva de las aguas servidas y contaminadas. Entonces, por ejemplo, y efectivamente si nosotros si pusiéramos un gráfico de las hectáreas de bosques forestales o de plantaciones forestales, habría una correlación directa en estos consumos.
¿ya? El consumo de la huella verde, ¿verdad?, de las precipitaciones puede ser tanto desde la agricultura como desde los monocultivos forestales, pero claramente vemos, por ejemplo, la región del Maule, Biobío, Araucanía, son las regiones que tienen mayor huella verde, y es precisamente son las regiones que tienen mayor hectáreas de cultivos forestales. Esto con el consumo, ¿ya? Hablamos de la oferta en el fondo del agua, como de la característica del ciclo del agua en el país, y hablamos del consumo. Por otro lado, está la toma de decisiones sobre el agua o la gobernanza del agua. Y Chile es muy característico porque además es uno como de los 3 estados del mundo donde el agua es privada, ¿cierto? Esto que les contaba yo, que se entrega a perpetuidad, bueno, eso cambió, ahora los derechos de aprovechamiento van a tener un límite, cambió con la reforma que se hizo hace poquito del Código de Agua, pero antes se entregaban a perpetuidad y eran de derecho privado. Lo único que se tenía que mencionar al sistema público era decir cuánta agua voy a extraer, de dónde voy a extraer y si es que la devuelvo o no al sistema hídrico y si la devuelvo, dónde la devuelvo. Sin embargo, como el agua es un recurso vital para toda la existencia humana, son muchas las aristas de la gestión del agua. Y como Chile tiene esta característica que el agua es privada, es un bien de consumo, que además está separado de la tierra, lo que les decía yo al principio, que también es un poco loco entender el agua separado del suelo, porque en el ciclo del agua interactúan todo el tiempo. Pero en Chile funciona así, están separados. Además intervienen un montón de instituciones. Entonces, intervienen más de 50 servicios públicos, desde el presidente de la República, que tiene atribuciones, hasta el MOP o el Ministerio de Obras Públicas, que es como el más conocido en la gestión del agua, ¿cierto? Con la DGA, la Dirección General de Agua, la Dirección de Obras Hidráulicas, la Superintendencia de Servicios Sanitarios y el Instituto Nacional de Hidráulica. Pero también está el Ministerio de Energía, porque se produce energía a partir del agua, el Ministerio de Agricultura, porque la agricultura, lo forestal y lo ganadero utiliza mucha agua. También está CONAF, ¿cierto? Que ahora va a pasar a ser el SBAP. Está el MIMBU, porque también utilizamos agua en el desarrollo urbano, ¿cierto? Vivienda y urbanismo. Ahí mismo también está la Dirección Meteorológica de Chile, que produce información también. Están los gobiernos regionales. Está aquí, el cuadrito dice ONEMI, pero ahora es el SENAPED, ¿cierto? El Servicio Nacional de Prevención de Riesgo de Desastres, porque el agua funciona como recurso, pero también puede funcionar como riesgo, como factor de riesgo. Está el Ministerio de Salud, porque la calidad del agua es muy importante. Está el Ministerio de Economía, porque se cultiva en agua distintas cosas, ¿cierto? Pesca y acuicultura. Está el Ministerio de Medio Ambiente, porque están preocupados de que todos estos servicios que están utilizando el agua para fines productivos o de consumo respeten sus valores de calidad, de cantidad y el agua que necesita el ecosistema, ¿cierto? Y está el Servicio Nacional de Geología y Minería, el Ministerio de Minería, porque también es un sector productivo que hace uso del agua de manera clave. Además, por otra parte, hay organismos autónomos del Estado que intervienen en distintos procesos de la gestión del agua, donde está el Poder Judicial, en el fondo, el Ministerio Público, el Tribunal de Defensa Libre y Competencia, porque el agua es un derecho privado, ¿cierto? Es una propiedad, el derecho de aprovechamiento de aguas es una propiedad. Están los tribunales, el Tribunal de Medio Ambiente, está la CONADI, o Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, porque en algún momento también se reconocieron los derechos ancestrales y de desarrollo indígena, de la cultura indígena asociada al agua. Además, las comunidades indígenas no perciben el agua separada del resto de la naturaleza, entonces ahí también son otras lógicas de gestión del agua que en nuestro sistema occidental, en el fondo, cuesta un poco encajar. El Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y Cambio Climático, la Contraloría General de la República, el Conservador de Bienes Raíces y notarios, porque ahí es donde se inscribe la propiedad del agua, igual que una casa, y los municipios. Y además están las organizaciones privadas que hacen gestión del agua porque usan el agua y cada persona o titular, se llama titular a la persona que tiene derechos de aprovechamiento de agua, y eso puede ser una persona natural o una persona jurídica, se agrupan en distintas organizaciones de usuarios de agua dependiendo de los fines con los que usan esa agua. Entonces están las juntas de vigilancia que administran y distribuyen las aguas entre sus miembros a partir de fuentes naturales. Están las asociaciones de canalistas y comunidades de agua que administran la infraestructura asociada al aprovechamiento de esa agua. Y están las comunidades de obras de drenaje que tienen que ver con todo el sistema de drenaje o desagüe, en el fondo una vez que el agua ya está utilizada, ¿no? La gestión del agua. Bueno, la gestión del agua
es bien compleja, como les comentaba y como ya han podido observar. Y cada gobierno en el fondo tiene distintas prioridades, pero siempre hay prioridades que son transversales a todos los tiempos, y es este tema de la escasez, de la sequía, de la disponibilidad, de la competencia del agua y de la complejidad de gestionar un recurso que hemos segmentado y que en verdad es indivisible a la naturaleza. Les menciono solamente estas diapositivas como de prioridades actuales para que estén actualizadas con las prioridades de gobierno que se supone deberían estar relacionadas con los temas de agua. Y al respecto también es importante verificar ciertas perspectivas para ponerse un poco esos lentes. O sea, como yo gestiono el agua, si yo la gestiono desde el punto de vista meramente productivo, puedo generar una escasez. Si es que yo la gestiono meramente desde el punto de vista ambiental, puedo impedir que sectores productivos la utilicen. Si es que la gestiono desde una perspectiva meramente social, no, ninguna de las otras dos. Entonces hay que tener una perspectiva interseccional y también entender que las diferencias y las desigualdades que ocurren en torno al acceso al agua afectan de manera distinta dependiendo de las condiciones de las personas, de sus condiciones materiales, de su poder adquisitivo, de su nivel de información. Por ejemplo, muchas personas que hacían utilización del agua de manera histórica, pequeños agricultores, en el momento en que se hizo esa disposición en 1980, no sabían leer, entonces no supieron que tenían que ir a inscribir sus derechos. Y en algún momento se los quitaron porque alguien los inscribió a su nombre. Entonces tuvieron que dejar de utilizar el agua y con eso mermaron sus actividades productivas. Entonces ahí también hay que tener en consideración que como el agua es algo tan transversal, hay personas que usan el agua y que no necesariamente tienen el nivel de acceso a información y a comprensión de la información. También afecta distinto a mujeres que a hombres. Por ejemplo, las mujeres utilizamos en promedio un poco más de agua porque necesitamos con nuestro ciclo menstrual, con nuestra higiene menstrual, mayor acceso al agua. Entonces, en zonas de escasez, por ejemplo, las niñas, adolescentes, sobre todo las adolescentes y mujeres eh, en etapa adulta, se ven mucho más estresadas a la hora de tener que gestionar la poca agua que tienen, por ejemplo. También es distinto la gestión del agua en el norte, en zona desértica, que en zona lluviosa en el sur. También es distinto el valor del agua, el valor espiritual del agua para una comunidad indígena versus para alguien que tal vez no se siente tan conectada desde esa perspectiva con el ciclo del agua, y así. También es necesario, en miras de adaptarse al cambio climático, poder enfrentar esta gestión desde una mirada de transición ecológica justa. Afortunadamente, el ecosistema y la biodiversidad son cada vez más parte de la conversación, ¿no? Antes era como una cosa de desarrollo social o desarrollo económico, pero para el desarrollo social necesitamos desarrollo económico. Hoy también entra en el juego del triángulo de la sostenibilidad en la conversación sobre cómo, bueno, qué estamos dejando para el resto de la biodiversidad, para el resto del ecosistema. Descentralizar la gestión también porque cada cuenca es un mundo, cada cuenca funciona distinto, y no se pueden aplicar los mismos criterios de gestión en una cuenca del norte o una cuenca del sur. Y por supuesto también el principio de garantizar trabajo decente porque además el agua es fuente de trabajo, ¿ya? Permite el trabajo. Algunos elementos claves de la gestión del agua en el último tiempo y algunos proyectos ya se han ido desarrollando: producción sustentable y uso racional de los recursos naturales, la conservación y restauración de ecosistemas, bosques nativos y claves para el ciclo hidrológico. Eh, Había en cartera una política nacional de soberanía y seguridad alimentaria y nutricional. Ahí habría que hacer seguimiento a ver qué está pasando. En derecho humano al saneamiento y al agua ya se actualizó el código de agua y afortunadamente se pasó esa ley en el Congreso y hoy el derecho humano al agua y saneamiento es una realidad constitucional. O sea, perdón, en el código de agua, no constitucional, en el código de agua, perdón. Y también se está hablando de seguridad hídrica. Hay proyectos de transición hídrica justa, como la creación del Comité Interministerial de Transición Hídrica Justa, y distintos otros proyectos que están asociados a todas estas dimensiones que hemos estado hablando, y ahí yo se los dejo para que puedan hacer seguimiento de estas iniciativas, si es que están ocurriendo o no, y si es que desde sus servicios o... Uy, hay un pueblo con B corta, perdón, lo acabo de ver. Y si desde sus servicios o empresas o organizaciones pueden interactuar con esas iniciativas o tienen algo que ver también, porque involucrarse es muy importante. Aquí, bueno, esta diapositiva la tenía de antes, no la alcancé a traducir, perdón por eso, pero básicamente hay distintas brechas y desafíos asociados a la gestión del agua, ¿cierto? Como les comentaba recién, hay
mucha más demanda que oferta de agua. Eso es una realidad. En Chile estamos consumiendo más agua de la que podemos proveer. Hay un aumento significativo de la escasez y de la sequía, ¿cierto? Habíamos hablado que eran dos cosas distintas. Una cosa es que falte agua porque consumimos mucho y otra es porque efectivamente llueve menos. Hay una alta dispersión y poca coordinación entre las instituciones públicas para sus atribuciones relacionadas al manejo del agua. Ahora está en consulta pública, si mal no recuerdo, o en proceso de participación el Plan Nacional de Adaptación para los Recursos Hídricos, que los invito a participar y a revisarla sí o sí y hacer todas las observaciones que tengan en su cabeza, en su trabajo también, lo que puedan depositar ahí, porque esa debería ser una política que debería aprovechar la oportunidad de coordinar precisamente a estas instituciones que necesitan gestionar la adaptación del cambio de los recursos hídricos al cambio climático. Entonces, es muy importante la participación ahí de diversos sectores y actores de la sociedad. Hay una falta de una visión común sobre cómo se debe manejar el agua y esto ocurre a escala privada, pública, grande y chica. Por ahí el Ministerio de Medio Ambiente de repente está dando la pelea como, oye, hay que conservar el agua, conservar los bosques, y de repente sale el Ministerio de Agricultura, pero es que tengo que darle agua a la gente para que riegue, y el Ministerio de Minería, pero es que, pucha, estamos tratando de consumir menos agua, pero así es la minería, y el forestal está ahí aprovechando la precipitación, entonces también ahí la falta de esa visión común hace que no nos pongamos de acuerdo. También hay falta de información, como les decía, los sistemas de monitoreo existen, se están mejorando todo el tiempo, pero frente a una situación tan compleja y cambiante, que cambia muy rápido, se hace insuficiente. Entonces también ahí es importante que todos aportemos desde nuestros esfuerzos locales a disponer de mayor información y de descentralizar ese acceso a la información. También, por ejemplo, pasa que hay muchos privados que monitorean su consumo de agua, pero como es información privada, no la revelan públicamente, entonces el servicio público no puede gestionar lo que pasa en el ecosistema que está alrededor de ese privado que está monitoreando el caudal del agua, etcétera. Y ahí, bueno, otros mecanismos. Algunas oportunidades, porque no todo es difícil, también somos creativos y estamos logrando hacer cosas para poder cambiar esta realidad. Por ejemplo, existen nuevos instrumentos de gestión del agua. Como les comentaba, está esto de medir la huella del agua. La Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático tiene varias iniciativas para la gestión del agua en el sector privado, la huella del agua, los acuerdos de producción limpia. El Ministerio de Medio Ambiente está coordinando y liderando la creación de distintos planes de adaptación, entre esos el de recursos hídricos. En la Ley Marco de Cambio Climático está también los planes de gestión integrada de recursos hídricos por cuenca. Se están haciendo pilotos de cuenca para ver cómo podemos generar esta gobernanza que permita gestionar el agua en la escala del ciclo del agua y no en la escala administrativa humana. Eh, Tenemos este nuevo cambio del Código de Agua, afortunadamente, que permite hacer otros arreglos institucionales pensando en la priorización del agua para el consumo humano y el ecosistema. Hay una mayor concientización de la población y Estado Verde y lo que las charlas que estamos teniendo aquí definitivamente son una muestra de aquello. Y afortunadamente también una ventaja de la era de la información y las redes sociales, que puede tener doble filo, por supuesto, es que hay una mayor disponibilidad y acceso a la información y participación. Y hay distintos mecanismos para ello. La última diapositiva, aquí yo quería que participáramos más, pero nos quedan 10 minutos, así que se los voy a dejar para que abrir la conversación, para que ustedes hablen y cuenten cómo están ustedes cuidando el agua o gestionando el agua desde su individualidad como seres humanos que habitan este territorio y estas cuencas, hasta su profesionalidad, de los que trabajan en el SEA, los que trabajan en empresas, los que trabajan en municipios. Entonces, para que podamos comentar, y ahí hay tres grandes claves, por ejemplo, que es gestionar la demanda o el consumo. No podemos gestionar la oferta porque no podemos hacer que llueva más, o tal vez sí podríamos con el cultivo de nubes, pero en mi visión personal y profesional creo que puede ser muy peligroso jugar a ser dioses planetarios, ¿no? Y cambiar las reglas del clima más de lo que ya lo estamos haciendo. También gestionan las cuencas y el ciclo del agua como ciclo del agua y como cuenca, no como zonas segmentadas, que la zona superficial es distinta a la zona de subterránea, no, gestionarlas en conjunto y adaptar la infraestructura a la nueva realidad hídrica. Hay un montón de otras medidas que podemos tomar, pero ya quiero dejar de hablar para leerlos, escucharlos a ustedes. Así que voy a dejar de compartir también. Súper. Ahí, Muchas dejé de gracias, compartir.
Mico, por tu presentación. Era harta información, pero igual fue clara, así que ahí agradecida. Hay unos comentarios en el chat y también le vamos a dar ahí la palabra a Felipe González para que pueda comentar. Oye, Emiko, ¿qué tal? Buenas tardes. Un Hola, gusto saludarte. igualmente. Bueno, comentarte que desde el punto de vista de la gestión de la demanda igual es complicado. Yo pertenezco al sector salud. Entonces, delimitar la demanda para un hospital o para los hospitales en realidad es bastante compleja. Ujú, Salud consume mucha agua, por la actividad que tiene. ¿Ya? Entonces, piensa que en este caso, por paciente, estamos hablando de 200 300 litros de agua. Eso es por cama, en realidad, no por paciente, por cama. ¿Ya? Entonces depende mucho de eso, cómo se gestiona. Y además viene toda la parte de operación, todo lo que, no sé, te podría decir yo, el áreas de lavado también demandan mucha ujú, agua. Entonces, como estrategia, mejorar la infraestructura, mejorar, ¿no es cierto?, los sitios de acopio de agua, recuperación de agua. Estamos tratando de hoy día algunas áreas verdes manejarlas con los derechos de agua que hoy día tenemos. Ya, tratar de regar con agua de canal más que con agua potable para disminuir, ¿no es cierto?, esta presión social del uso del agua potable. A cambiar de artefactos por artefactos mucho más eficientes, ¿ya? Y también en la presentación, como manejo de cuenca no tenemos mucha injerencia, pero sí en la parte de mejoramiento de infraestructura, ¿ya? Sobre todo por temas de los riesgos a los cortes de agua. Nosotros tenemos que, por ujú. norma o por ley, tenemos que tener un funcionamiento de al menos 72 horas en casos de emergencia. ¿Ya? Hay Harto. algunos que los cumplen y hay otros que no los cumplen en el sentido de que finalmente son infraestructuras antiguas, estamos hablando del año 40, ¿ya? Entonces, tratamos de mejorar lo que es infraestructura para lo que es más que el razonamiento, el hecho de la emergencia como tal, tratar de Ujú, disminuir el consumo para que después se reponga el servicio. Lo otro que hemos considerado es empalmarnos o conectarnos a lo que son las matrices un poco más grandes, cosa que los hospitales en general puedan abastecerse continuamente en el sentido de que si en el caso se llega a cortar el recurso hídrico, nos puedan, ¿no es cierto?, abastecer de las matrices más generales. ¿Ya? Así que eso, pues. súper. Oye, muy interesante la actividad, muy interesante la capacitación. Esperemos que la puedan subir, ¿ya? Hay harto tema hídrico ahí, sobre todo la huella hídrica, harto gestión, harta pega, harta. Ujú, ¿Ya? sí. Así que nada, agradecido. Qué bueno, gracias Felipe por tus comentarios. Voy a aprovechar de leer los del chat para que queden ahí también registrados en la grabación. Aquí dice Julio, desde un punto de vista personal, creo que se le da mucho énfasis a que las personas cuidemos el uso del agua, pero no se hace la misma presión hacia empresas o entidades que la utilizan en sus procesos productivos. Tenemos mucho por hacer y cada vez menos tiempo. Claudia comenta aquí que riega su patio con el agua de la lavadora, los baños son cortos y las aguas de los remojos de las legumbres a las plantas. Aquí me parecen muy interesantes los comentarios que hacen, sobre todo como tenemos esta realidad muy doméstica, ¿cierto? Que poner el aireador en la llave del agua, cortar la ducha mientras me estoy jabonando, el champú, ser más eficientes con el lavado de dientes, con el lavado de la loza, etcétera. Está eso muy doméstico. Y está lo doméstico complejo, que también yo creo que es algo que hace falta a nivel más institucionalizado y más transversalizado, que es la democratización de acceso a las tecnologías que permiten mejorar la gestión del agua a nivel doméstico. No solamente basta con el aireador, con cortar la llave, con poner un bidón de agua en el canasto de la taza del baño, no me acuerdo cómo se llama, el tanque. Em, Sino que también hay otras alternativas que se pueden usar a distintas escalas, domésticas, institucionales, por ejemplo, pensaba en esto en el hospital, por ejemplo, la captura de agua de lluvia. Es algo que está muy poco explorado y que sobre todo en zonas donde todavía está lloviendo harto, podría ser muy aprovechable, específicamente también para utilizarla no con fines potables, sino que con otros fines, por ejemplo. Ahí también, de hecho, desde el sector salud tienen tareas pendientes para poder evaluar los parámetros físicos, químicos y biológicos de la calidad del agua cuando se captura desde la captura como localizada, ¿no? Y ahí también está el cuestionamiento como, bueno, pero entonces esa agua no infiltra las napas y no sé qué, igual no está infiltrando porque igual está todo impermeabilizado. Desde el punto de vista de la infraestructura local, por ejemplo, utilizar tecnologías que permitan pavimentar, por ejemplo, pero o construcciones o formas de organizar la construcción que deje espacios para la infiltración del agua y que no solo sean kilómetros de calles impermeabilizadas en el fondo que ya no infiltran.
Otras cosas que también he visto harto como a nivel más localizado, pero que también tienen que ser una cosa masiva, es la restauración de bosques. Y ahí por ahí bosques como el bosque de Miyawaki, que es como una técnica de plantar bosques un poco más rápido y más pequeño, que permiten generar esta dinámica que les comentaba al principio, ¿cierto? De evaporar agua, de generar condensación y potencialmente generar lluvia. Esa sí es una forma de plantar nubes. Muy, muy en sintonía con lo que es la naturaleza, sin necesidad de tirar gases a la atmósfera. Em, y un montón de otras soluciones que, bueno, voy a tratar de complementar esta diapositiva antes de mandárselas para ir dejándoles un listado y que puedan ir curioseando ahí con las cosas que hemos ido conversando también. Dale, Felipe, y después hay otra persona con la mano levantada. Ya, mira, comentarte que sí, como salud, o como ministerio en realidad, yo pertenezco al servicio de salud, a un nivel más descentralizado, pero te creo, claro, estamos pendientes del debe, primero que nada, con sacar el decreto que aprueba la ley para lo que es la reutilización de aguas grises. Creo que ahí estamos al debe, y ahí hay un campo bastante amplio para la recuperación de aguas grises, sobre todo para el tema de la infiltración, quizás para el riego de agua, perdón, para el riego de áreas verdes y para otros tantos más que no tienen definición como para el consumo humano más que nada. ¿Ya? Em, También estamos al debe, ¿no es cierto?, en establecer estos parámetros de calidad físico-químico en realidad, ¿ya? Y también comentarte que sí, la técnica esa, Miyawaki, en realidad, nosotros la implementamos con los sonrisólogos, no sé si ubican esa como agrupación en realidad, de que es de Patch Adam, ¿ya? No sé si la ubica, Keiko. Emiko, perdón, Emiko, ¿ya? Sí, lo hicimos en el Trapa Trapa, que es un área verde en realidad, y tratamos de... Lleva 2 años ese bosque, y la verdad es que la idea es sembrar arbolitos lo más junto posible. Crean un ecosistema más estable y crecen mucho más rápido. Sí, más pequeño, mucho más estable. Así que eso. Sí, interesante. Ahí hay soluciones locales que de repente pueden contribuir, pero claro, a nivel masivo y a nivel de cuenca, por ejemplo, es súper necesario restaurar las cabeceras de cuenca, sobre todo en las zonas que son históricamente de ecosistemas boscosos. Poder abrirle más espacio a los bosques nativos y no reducirlos y fragmentarlos cada vez más, en esta lógica, ¿cierto? De lo que hablábamos como de la cosecha de nubes, y eso va a fomentar que llueva para toda la cuenca, no solamente para los que están ahí. Entonces también hay otras soluciones. Y por otro lado, también en términos de paisajismo, por ejemplo, no sé, las canchas de golf, cuántas canchas de golf queremos tener en un país, o cuántas piscinas gigantes privadas queremos tener, que se utilizan agua potable también, o cuántos jardines tropicales queremos tener en zonas desérticas, por ejemplo. Ahora mismo también estando, como les contaba, en el norte, hay zonas donde están plantados en hileras, palmeras que consumen un montón de agua en una zona donde no llueve tanto. Claro, aquí en la costa un poco más húmedo se puede sostener, pero en otras zonas donde hay escasez, plantar plantas de alto consumo hídrico, que además son ajenas al ecosistema, ya deja de tener sentido. Entonces, ir buscando alternativas por todos lados, y cada vez que tomen una decisión relacionada al agua, acuérdense del ciclo del agua. Sería mi mensaje final para todos ustedes, desde donde sea que estén trabajando. Yo personalmente y profesionalmente agradezco que estén participando en estas capacitaciones, agradezco esta iniciativa también de Estado Verde, me parece muy importante. Y nada, como da lo mismo lo que estén haciendo ustedes profesional o personalmente, si va a tener algo que ver con el agua, pregúntense primero por el ciclo del agua. ¿Cómo va a relacionarse eso con el ciclo del agua? Que al final nos beneficia a todos porque estamos todos dentro de él. Eso, muchas gracias por la atención, espero no haya sido tan tedioso la charla, y nada, les deseo un buen término de jornada. No, muchas gracias, Mico. Estuvo muy claro, muy interesante. Varios temas yo creo que nos ayudaste a recordar y fue muy bueno ese inicio más básico y a ir profundizando, así que te agradecemos. Agradecemos a todos los participantes también. Como te contaba, Mico, esta es la última charla del ciclo. Esperamos repetirla ya el próximo año con otros temas. Así que muchas gracias, esperemos que estén muy bien, tengan una excelente tarde y nos estamos viendo ahí por ahí. Así que estén muy bien. Chao, chao. Chao, que estén súper Muchas gracias, muy bien. interesante toda la información. Gracias, hasta Muchas luego. gracias. Muy buena la Gracias. información. Chao, muchas gracias.